Buenas noches, compañeros, licenciado. En esta oportunidad nos toca a nosotros exponer el estudio económico. Vamos a pasar. Bueno, uno de los objetivos generales de este estudio es la parte del análisis, ¿verdad? Económico, que pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la planta. Ya este abarca las funciones de producción, administración y venta, así como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. Ahora, en la estructura general del análisis económico, les presentamos un pequeño como organigrama en donde las flechas, perdón, indican dónde se utiliza la información obtenida en este cuadro. Por ejemplo, los datos de la inversión fija y diferida son la base para calcular el monto de las depreciaciones y amortizaciones anuales, el cual a su vez es un dato que se utiliza tanto en el balance general como en el punto de equilibrio y en el estado de resultados. La información que no tiene flecha antecede como los costos totales, el capital de trabajo y el costo de capital. Indican que esa información hay que obtenerla con investigación. Ahora, determinación del costo. Primero que nada vamos a definir qué es el costo. El costo es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de la mano de obra, los gastos de la producción y los gastos administrativos, entre otras actividades. Los costos pasados que no tienen efectos para propósitos de evaluación se llaman costos hundidos. Los costos desembolsos hechos en el presente es una evaluación económica. Se les llama inversión. En un estado de resultados pro forma o proyectado, en una evaluación se utilizan los costos futuros y el llamado costo de oportunidad, que estos serían un buen ejemplo de costo virtual, así como también lo que es asentar cargos por depreciación en un estado de resultados. Ahora, el costo de producción. El costo de producción es el conjunto de costes directos e indirectos necesarios para la producción de una mercancía. Ahora, será de contabilidad que se concretó anotar el salario de los trabajadores que se solicitaron. Bueno, los costos de producción se anotan y se determinan con las siguientes bases. Permítanme. Sí. Bueno, tenemos el costo de materia prima, que no se debe tomar en cuenta solo la cantidad de producto final que se desee, sino también la merma propia de cada proceso productivo. El costo de mano de obra. Para este cálculo se consideran las determinaciones del estudio técnico. También tenemos envases, que existen dos tipos de envases: el envase primario, que está en contacto directo con el producto, y el envase secundario, que es un contacto indirecto que se va a tener con el producto. También están los costos de energía eléctrica, el costo de agua, el combustible. Se considera cualquier tipo de combustible que se utilice en el proceso, tal como gas, diésel, gasolina, entre otros. El control de calidad, los mantenimientos, que es el cálculo. En este cálculo se ponen los rubros similares a los controles de calidad. Los cargos de depreciación y amortización también se consideran un costo, y entre otros costos que se han mencionado, los principales, ¿verdad? En los que nos vamos a englobar. Y solamente los dejo con mi siguiente compañera.
Continuando con nuestra exposición, ahora hablaremos un poco de lo que son los costos administrativos. Y se dice que son aquellos que se originan para el funcionamiento a nivel administrativo de la empresa. Debe tenerse en cuenta que este tipo de gastos no están sujetos a las actividades comerciales de la organización. Solo se incorporan a los balances económicos relacionados con el pago de impuestos, salarios, remodelaciones de los espacios materiales de oficina, entre otros. Las características de estos costos son que suelen ser similares entre las empresas sin importar el sector empresarial al que pertenecen y se relacionan con los departamentos no productivos de las organizaciones. La responsabilidad de los costos administrativos es asignada a los jefes de áreas, quienes deben realizar la solicitud, aprobarla y dar fe que han recibido los recursos. Se podría decir que los costos administrativos suelen ser controlados y supervisados por los diferentes departamentos que prestan sus servicios internos. Su función es prestar servicios a los otros departamentos, por lo que sus clientes son internos, podríamos decir, en los que se pueden mencionar el Departamento de Recursos Humanos, el de Contabilidad y Finanzas, el de Servicios Gerenciales y el área legal. Continuando con los costos de ventas. Los costos de venta es el valor que le cuesta a la empresa producir o adquirir los artículos o servicios que presta. Este costo se calcula por periodos. Los costos que se incluyen son las compras de materia prima y tecnología, el pago de los salarios, los fletes, los suministros, entre otros. Para poder definir el precio adecuado para el producto o servicio, lo primero que debe hacer es calcular el costo de ventas. El precio es clave ya que nos permite competir y saber el margen de ganancias que podemos obtener. Los costos de ventas son vitales para el éxito y el equipo de ventas, ya que permite saber cuánto debe cobrarse para ser rentable y generar ganancias, y esto nos ayuda a definir el precio de salida, el presupuesto de ventas y la línea de descuentos. Continuando con los costos financieros. Son aquellos que provienen de la remuneración a terceros por el uso de recursos ajenos. Estos costos sirven para que la empresa pueda llevar a cabo sus actividades sin perjudicar alguno de sus conceptos de liquidez o de capacidad económica. Un ejemplo claro de estos costos son los préstamos bancarios, ya que estos se concederán una suma de dinero que luego habría que devolverla en una serie de pagos en conceptos de capital solicitado más intereses generados. El total de estos intereses, pues, es nuestro costo financiero en la operación. Ahora seguimos con lo que es la inversión total inicial, fija y diferida. La inversión inicial, pues, comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos intangibles que son necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción del capital de trabajo. Se le llama fijo porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que ello ocasione problemas a sus actividades productivas. Y también se entiende por activos intangibles al conjunto de bienes, propiedades de la empresa necesarios para su funcionamiento, que incluyen patentes de marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, gastos preoperativos de instalación y entre otros. Ahora continuaremos con nuestra exposición. Como siguiente punto tenemos lo que es el cronograma de inversiones. Cuando hablamos de cronograma de inversiones nos referimos a la estimación del tiempo en que se realizarán las inversiones fijas, diferidas y de capital de trabajo, así como la estructura de dichas inversiones.
En todo proyecto se necesita una planificación. En este caso, el cronograma de inversiones es una herramienta para tener claro qué es lo que vamos a realizar conforme fechas, periodos, duración, entre otras cosas, ¿verdad? Este cronograma no solo se basa en un mes, un año, sino que incluso puede durar varios periodos. El cronograma de inversiones, ¿verdad? Se elabora conforme a la estructura de las inversiones y de los periodos donde cada inversión será llevada a cabo. Es importante tener un cronograma de inversiones en la etapa preoperativa y en la etapa operativa. En la siguiente diapositiva tenemos lo que son las depreciaciones y amortizaciones. Las depreciaciones, más que todo, son la pérdida del valor de los activos a través del tiempo. Las depreciaciones aplican únicamente a los activos fijos, mientras que las amortizaciones aplica a activos diferidos o intangibles, ¿verdad? Estos hacen más que todo como la amortización de recuperación, digamos, de los activos. En este caso, podríamos decir que las amortizaciones, o sea, los activos que se amortizan, no pueden perder su valor a través del tiempo. Entonces, lo que hacemos es amortizar el cargo anual que se hace para poder recuperar la inversión. Es muy importante las depreciaciones y amortizaciones para la elaboración de un proyecto, ya que estos nos pueden servir para reducir la carga del impuesto. Y lo podemos introducir como un gasto, podría decirse, y que al final estos no representan un desembolso de efectivo, pero que sí afectan directamente a la utilidad, haciendo que se paguen menos impuestos. Por eso es muy importante tenerlos en cuenta. En Guatemala existen diferentes métodos de depreciación. El más conocido es el de línea recta. Aquí tenemos unos porcentajes, ¿verdad?, que son aplicados de forma anual para lo que serían nuestras depreciaciones. Edificios dice que se deprecian un 5%, árboles, arbustos, frutales y especies vegetales en un 15%, instalaciones no adheridas a los inmuebles un 20%, los semovientes un 20%, equipo de computación 33.33%, herramientas, porcelana, cristalería un 25%, reproductores de raza, machos y hembras serían un 25%. Recordemos que estos porcentajes son anuales, entonces si queremos depreciar de forma mensual o para nuestro control, tenemos que dividirlo en 12, ¿verdad? Pero esto normalmente se hace al final de año, en diciembre, es donde se aplican estas tasas a los diferentes activos de la empresa. Como siguiente tema tenemos la amortización de activos intangibles. Aquí te dice que es el costo de adquisición de los activos intangibles efectivamente incurrido. Estos deben deducirse por el método de amortización de línea recta en un periodo no menor de 5 años. Algunos ejemplos de activos intangibles serían derechos de autor, derechos conexos, marcas, expresiones o señales de publicidad, entre otras, ¿verdad? Como ya lo mencioné, estos no pierden su valor, pero sí necesitamos amortizar el valor para poder recuperar lo invertido. Aquí dice que se debe amortizar por un periodo de 5 años, que equivale a un 20%. Todos los activos se amortizan por 20%, con excepción de derechos de llave, que su periodo de amortización, podría decirse, de 10 años, equivale más o menos a un 10%. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el capital de trabajo. Y aquí dice, desde el punto de vista contable, el capital de trabajo se define como la diferencia aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, podemos decir que está representado por el capital adicional, con la que hay que contar para que empiece a funcionar una empresa. Por eso dice que es la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Cuando hablamos de activo circulante, ¿verdad?, estamos refiriendo a todas las compras, materia prima, mano de obra, entre otros, y pasivos estamos hablando de impuestos, servicios, proveedores, ¿verdad? Y la diferencia de estos es lo que hace el capital de trabajo. Gracias.
Ahora nos corresponde hablar del activo circulante. Como sabemos, el activo circulante se compone de 3 rubros principales que los podemos ver en la pantalla. Primero tenemos valores e inversiones, luego los inventarios y por último las cuentas por cobrar. Los valores e inversiones es lo que conocemos nosotros como caja y bancos. Quiere decir que es el efectivo que debe tener siempre la empresa para afrontar no solo los gastos cotidianos, sino también los imprevistos. Y la empresa necesita tener siempre dinero disponible por varias razones. La primera, como les decía, pues sería solventar los gastos cotidianos. La segunda es poder enfrentar las contingencias que se presenten. Y la tercera, aprovechar ofertas de materia prima que se presenten en el mercado. En cuanto al tema de inventarios, no existe una fórmula general para que podamos calcular el inventario, ya sea de un producto en proceso o de un producto terminado, porque esto depende mucho de la actividad a la que se dedique la empresa y de la magnitud de la empresa. Sin embargo, lo que podemos ver en la parte superior, que es el lote económico, es un modelo que presenta una manera aproximada para la inversión en inventarios, que específicamente esto es para cuando se está realizando un proyecto. Y este modelo pues se basa en la consideración de que existen ciertos costos que aumentan mientras más inventario se tiene, como el costo de almacenamiento, seguros y obsolescencia. Y existen otros que disminuyen cuanto mayor es la cantidad existente en inventarios, como ocurre en el caso de las interrupciones de producción porque hay falta de materia prima, descuentos en compras y otros. El lote económico encuentra el equilibrio entre los costos que aumentan y los que disminuyen al incrementarse la cantidad del inventario. De manera que al aplicar este modelo de lote económico, pues podemos optimizar económicamente el manejo del inventario. Y la fórmula de este modelo es la que se ve en pantalla, que sería el lote económico, que es la cantidad óptima que será adquirida cada vez que se compre materia prima para el inventario. Y esto lo tomamos de la raíz cuadrada de 2 por los costos fijos de colocar y recibir una orden de compra, multiplicado por el consumo anual en unidades de materia prima, ya sea litros, kilogramos, toneladas o alguna otra medida que tengamos establecida. Y esto lo vamos a dividir entre el costo para mantener el inventario por el precio de compra de la unidad. Y también en cuanto a las cuentas por cobrar, específicamente en la parte de proyectos, este rubro se refiere a cuando una empresa inicia sus operaciones, por lo regular tendrá que dar parte de sus ventas al crédito en los primeros productos. Y estas cuentas por cobrar pues nos ayudan a calcular cuál es la inversión necesaria como consecuencia de esas ventas al crédito. Y también depende mucho de nuestro periodo promedio de cobro, que eso lo podemos ver en las razones financieras. Sabemos que hay una razón financiera específicamente para las cuentas por cobrar que nos van a ayudar a poder decidir pues el tamaño de nuestra inversión. Y vamos a continuar con el pasivo circulante. El pasivo circulante, como dice aquí, pues así como es necesario invertir en un activo circulante, también es posible que cierta parte de esa cantidad se pida prestada. Es decir, que van a haber ciertos servicios o pagos que se tengan pendientes, como en el caso de los proveedores, pero también estamos enfocándonos a la parte del financiamiento del proyecto, es decir, a pedir prestado. Claramente, dependiendo de la magnitud del proyecto o de la magnitud de la producción que se quiera tener, así será lo que se vaya a prestar o la inversión que se necesite, el financiamiento que vayamos a tener. Entonces, la pregunta aquí que nos debemos hacer es qué cantidad es recomendable pedir prestado a corto plazo. Y cuando hablamos de un corto plazo, en este caso, pues sería de 3 a 6 meses. Y en la práctica, pues se ha visto que un criterio apropiado para poder realizar ese cálculo es basarse en la tasa circulante. Y esta se define como el activo circulante dividido el pasivo circulante. Y ahora tenemos lo que es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por venta son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. En primer lugar, pues hay que mencionar que este punto de equilibrio pues no es una técnica para evaluar la rentabilidad de una inversión. Solo es una referencia importante que debemos tomar en cuenta
porque la utilidad general que se le da a esto es que podemos calcular con mucha facilidad el punto mínimo para no generar pérdidas, pero tampoco para tener ganancias. Eso no quiere decir que el proyecto sea rentable, porque puede ser que aunque nos mantengamos sin pérdidas, el no tener ganancias haga que el proyecto no se pueda continuar. Y el punto de equilibrio tiene ciertas desventajas. Una de ellas, como les decía, es que no es una herramienta de evaluación económica. ¿Por qué? Porque es difícil delimitar con exactitud si ciertos costos se clasifican como fijos o se clasifican como costos variables. Porque mientras los costos fijos sean menores, entonces el punto de equilibrio se alcanza más rápido y es inflexible en el tiempo. Lo que quiere decir que como el punto de equilibrio se calcula con ciertos costos dados, al momento de que cambiemos esos costos, nuestro punto de equilibrio también va a cambiar. Y la fórmula del punto de equilibrio es los costos fijos totales dividido los costos variables divididos con el volumen total de las ventas. Lo importante en el punto de equilibrio es que podamos determinar bien cuáles son nuestros costos fijos y cuáles son nuestros costos variables, porque la aplicación de la fórmula ya es mucho más sencilla. Y por último, pues tenemos nuestros estados financieros pro forma. Como sabemos, se les llama pro forma porque estos estados son financieros proyectados. Y normalmente se pronostican a 1 año o hasta 5 años de anticipación. En el caso del proyecto que estamos realizando, se haría por 5 años para poder tener resultados mejores y pues mayores. Y también la finalidad principalmente del estado de resultados pro forma es calcular la utilidad neta y los flujos netos del efectivo del proyecto. Para realizar este estado de resultados es adecuado que el que lo esté haciendo pues se base en la ley tributaria. También es importante que se base en las secciones referentes a la determinación de ingresos y costos deducibles de impuestos. Aunque no hay que olvidar que en la evaluación de proyectos se planean y pronostican los resultados probables que tendrá la empresa que estamos planteando. Y esto significa que la presentación del estado de resultados va a ser más simple. Y también en cuanto al balance general pro forma, pues este muestra la posición financiera que se espera tener en el proyecto, es decir, los activos, pasivos y capital contable que se esperaría tener al finalizar el tiempo proyectado, que como les decía sería de 5 años. Buenas noches tenga cada uno de ustedes. Para seguir con la exposición, yo les voy a hablar acerca del costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento, la cual es la TMAR. El capital que forma una inversión generalmente proviene de diferentes fuentes de financiamiento, como lo son los bancos, personas físicas y también todos aquellos inversionistas. Cada contribución que se realiza por medio de las fuentes de financiamiento tendrán un costo asociado al capital que aporten, la cual es una tasa de ganancia o tasa mínima aceptable. Esta tasa la tienen en mente las personas que deciden invertir o las instituciones también que deciden invertir sobre un proyecto. Para realizar la inversión es necesario tomar en cuenta dos factores muy importantes, los cuales son, el primero, la ganancia que compense los efectos de inflación. El segundo factor es el premio o sobretasa por arriesgar su dinero en determinada inversión. El proyecto debe de exigir y se debe de permitir cubrir todos aquellos gastos que se tenga, como son los egresos de las operaciones, el pago de los impuestos, los intereses que deberán pagarse por aquellas partes de la inversión financiada con capitales ajenos a los inversionistas del proyecto, la totalidad de la inversión inicial. El financiamiento o tabla de pago de deuda hace referencia cuando una empresa está financiada por medio de algún préstamo realizado alguna institución o algún banco.
Existen diferentes formas de cancelar esta deuda. El primer punto es el pago de capital e intereses al final de los 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a ir abonando ni mes por mes, ni año con año, sino que al finalizar los 5 años se va a cancelar este préstamo, capital e intereses. También tenemos el pago de interés al final de cada año y de interés y todo el capital al final del 5.º año. Esto quiere decir que tiene la opción de ir pagando solo los intereses al finalizar cada año y al final del 5.º año se va a pagar todo el capital. También tenemos el pago de cantidades iguales al final de cada uno de los 5 años. Para esto es necesario tomar en cuenta que se debe de realizar el cálculo respectivo para ir sacando el monto que se va a ir cancelando año con año, ya que este es un monto igual. Y por último tenemos el pago de intereses y una parte proporcional al capital al 20% cada año al final de cada uno de los 5 años. Ahora vamos a hablar acerca de sobre el balance general. El balance general es un reporte en el cual se representan todos aquellos activos, los pasivos y el patrimonio de una empresa. Es decir, indica cuáles son sus posesiones, sus deudas, el monto invertido por los accionistas y las utilidades. Como ya sabemos, los activos son es todo lo que la empresa posee, como los edificios, la maquinaria, el mobiliario de equipo, los vehículos, el equipo de cómputo, la materia prima, el efectivo y el inventario, que es algo muy importante. Y los pasivos son todas aquellas deudas que la empresa tiene con terceros, o sea, con acreedores, proveedores, y también si se tiene un préstamo. Y el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos que le pertenece a una empresa. Es necesario tomar en cuenta que para realizar un estudio, tomando en cuenta el balance general, es recomendable solo referirse al balance general inicial. Es decir, que en este es conveniente presentar un balance a lo largo de cada uno de los años considerados en el estudio. Debido a que si la empresa empieza a tener ganancias, pues así que los inversionistas van a decidir si se reparten las utilidades o optan por invertir en nuevos proyectos. En conclusión, el fin de este estudio es analizar la necesidad de tipo económico y financiero que precisa la puesta en marcha del proyecto con el propósito de ayudar a valorar si es rentable o no emprender en el nuevo proyecto. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Bueno, saludos a todos. En este momento vamos a continuar con el ejemplo del tema que estamos viendo ahorita. En este caso tenemos un estudio económico y vemos la manera en que se tiene que realizar. Se inicia con la inversión inicial, es decir, ¿qué tenemos en el año 0? Al momento que iniciamos todo. En este caso pusimos en el orden de activos no corrientes para tener como un poquito más de claridad en cuanto a la propiedad de activos fijos que tenemos y después de lo no corriente, que es un poquito menos importante en este giro del negocio. Observamos acá que están los años a 0 y los valores residuales que tenemos de los activos que se van a depreciar. Algunos tienen valores residuales. Vemos las depreciaciones.
tenemos acá en el año, el inicio, podríamos decirlo, año cero, la cantidad de activos no corrientes que tenemos que se pueden amortizar o depreciar. Vemos que por el método que vamos a utilizar van a conservar durante los 5 años sus valores, pero mediante la depreciación acumulada va a ir reduciéndose a la hora de ajustarlo. A medida de que pasan los años, vemos acá las depreciaciones cómo se van a ir efectuando. Vemos que algunos se deprecian totalmente en los 5 años, pero activos como lo son el equipo de cómputo, vamos a ver, aquí está, observamos que se deprecian en 3 años. Eso es lo que observamos acá, se deprecian en 3 años. También de cómo van a ir la depreciación acumulada a través de los años y el valor neto que van a ir teniendo. Si nos vemos acá, en vehículos tenemos un valor residual de 1000, mobiliario y equipo también de 1000 y equipo de cómputo. En lo que son los activos amortizables tenemos un valor 0. ¿Por qué? Porque estos en realidad no tenemos una merma para volverlos a vender, sino son gastos que nosotros vamos a ir amortizando cada año para obtener los resultados que nosotros vamos deseando y ajustarnos lo más que podamos a la realidad. También tenemos los planes de financiamiento, en el cual nosotros necesitamos de cierta ayuda de apalancamiento para poder nosotros ir avanzando en los planes que tenemos. Como cálculos intermediarios, por ejemplo, tenemos el capital inicial del crédito y lo que es el saldo capital a lo largo del tiempo. Aquí observamos los pagos de intereses por cada año y los abonos a capital por cada año. La idea de ellos es que en 5 años estemos acabando con dicho préstamo. En cuestión a los ingresos, observamos que tienen 3 planes de suscripciones: principiante, profesional y VIP. En ellos vemos una cantidad de suscriptores que vemos una tendencia de aumento, que se prevé un aumento del 20% cada año. Por lo tanto, las utilidades se espera puedan aumentar vaya sucediendo cada año. También de ello tenemos los valores de existencias, es decir, la cantidad de personas que esperamos y sobre todo los gastos de operación, que son un poco más altos por el giro del negocio, que no es tanto de venta de mercadería, sino de un servicio virtual. Tenemos el número de colaboradores que prospectamos tener durante todo el tiempo y una subida de salario que estimamos que sea del 5% cada año. Además de los pagos de alquileres, teléfono, gasolina, suministros, que igualmente preveímos un aumento de los mismos, porque sabemos que no van a mantener el mismo precio durante estos tiempos. También tenemos el estado de resultados. Aquí lo vamos a tener, ahí está. Tenemos el estado de resultados que presenta a la vez un crecimiento en las utilidades, también como el pago de los impuestos, que nos van a ir dando buenas expectativas para la implementación del mismo proyecto. También observamos el presupuesto de cuánto efectivo vamos a contar cada año y al tener nosotros saldos positivos de efectivo, nosotros podemos deducir que es un poco sabio o pertinente invertir en nuevos productos y en desarrollo web y capacitación para las asesorías que se van a implementar en este tipo de empresa. En el balance general vemos una subida interesante de los activos y un decrecimiento de los pasivos. Por lo tanto, teniendo un crecimiento de una manera aceptable del capital, estando casi en lo aceptable, teniendo un crecimiento del 700% en los 5 años, que es algo muy bueno, y esto es debido a que la mayor parte de
de nuestro proyecto, el del que estamos analizando actualmente, es digital, por lo tanto no es tanto de mercaderías para que nos pueda hacer como un poquito de un crecimiento más lento. En la evaluación del proyecto vemos los flujos de efectivo durante cada año y vemos que tenemos flujos de efectivos positivos cada vez. En el apalancamiento financiero tenemos las ventas, el precio unitario, los costos fijos, los intereses, el ISR. Vamos a ver el equilibrio operativo de las unidades. Tenemos aquí las razones que nos van a servir de apalancamiento, como el GAF, que tenemos un 0.40, de GAT 1.0, y tenemos como resultado de que el grado de apalancamiento es un 1.15. Quiere decir que la empresa ya está apalancada y que se encuentra por encima del 1. También que podemos ver que tenemos en el apalancamiento financiero el 0.40. Entonces, tenemos que observar un poquito más el destino de lo que estamos realizando para ver si se está yendo a la inversión realmente. Y el grado de apalancamiento total tenemos un 1. Quiere decir que por cada punto de incremento en las ventas, la utilidad por acción se incrementará 1. Tenemos una relación directa en la anterior. Y por último, vamos a ver las razones financieras, que también nos sirven de utilidad. Por ejemplo, en la rotación de activos totales tenemos de 1.96 en cada año, que de cierta manera es bueno porque no tenemos tanto movimiento en los activos porque no es venta de mercaderías. También vemos que nuestro endeudamiento es el 0.24, es decir, que el 24% de nuestros activos están siendo financiados, o sea, estamos en lo aceptable. También el rendimiento, tenemos el margen de utilidad bruta del 1.19, es decir, que por cada quetzal que la empresa va a vender, está teniendo un quetzal 19 de ganancia, que es algo muy bueno para la empresa. También el margen de utilidad neta, que va siendo el mismo de 1.19. Y el rendimiento sobre activos totales, que tenemos 2.33, es decir, que por cada quetzal que la empresa va a invertir, va a recibir 2.33 de regreso. Y el rendimiento sobre el patrimonio, que tenemos de 15.92. Es decir, que por cada quetzal que los accionistas van a invertir, se va a generar 15.92 de utilidad, que es algo atractivo para los inversionistas. Este es el tipo de estudio económico que realizamos. Espero que haya podido ser de buena ilustración para cada uno de ustedes, y con esto finalizamos la presentación que tenemos, y le agradezco mucho a todos por la atención brindada. Que pasen una feliz clase, y cualquier duda pueden contactarse con nosotros directamente para podérsela resolver. Gracias.